Hola, ¿qué tal? Esta es la clase correspondiente al tema de la intervención francesa y el Segundo Imperio. Entonces vamos a ver que, si recuerdan en el tema anterior, después de la Guerra de Reforma, una de las características del gobierno de Benito Juárez fue quedarse sin recursos económicos. Entonces ello va a originar que durante su nuevo gobierno, pues decrete una moratoria o suspensión del pago de la deuda externa. Entonces, esto va a provocar esta segunda intervención francesa y las causas internas fueron precisamente la suspensión del pago de la deuda externa. Por otra parte, tenemos las causas externas. Había un interés imperialista por parte de Francia en México. Recuerden que Napoleón III, el emperador francés, lo que quería era establecer un imperio en México para evitar el expansionismo estadounidense y al mismo tiempo pues aumentar la influencia francesa en el continente americano. Por otra parte, también tenemos que se dio el ofrecimiento del trono de México por parte de los conservadores pues a alguna potencia extranjera. Si recuerdan, desde la Guerra de Reforma los conservadores ya estaban en Europa pues con este propósito, y a pesar de que pierden la Guerra de 3 años o de Reforma, pues continuaron con esta idea de ofrecer el gobierno de México a algún príncipe extranjero. Y entonces vamos a ver que tenemos el Tratado Convención de Londres. Este será en 1861. Mediante este tratado, Francia, Inglaterra y España pues van a amenazar con una invasión al gobierno de Juárez para obligarle a reanudar el pago de la deuda externa. Entonces vamos a ver que esta invasión tripartita, le decimos así porque fueron estos tres países los que la encabezan, llega a México y entonces ocupan el puerto de Veracruz. Benito Juárez pues envía a su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, pues a negociar con estas tres potencias, y entonces se logra un éxito diplomático, ya que Doblado consigue la firma de los tratados de la Soledad con el general español Juan Prim, que era quien encabezaba esta invasión tripartita. En estos tratados se acuerda que una vez que mejoren las condiciones económicas, el gobierno va a volver a pagar esta deuda externa. Tanto Inglaterra como España aceptan estos tratados, no así Francia, pues que ya venían con otras intenciones, que eran las de invadir México. Entonces, en 1862, los franceses empiezan a avanzar hacia la capital del país, y entonces se da la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, en que las tropas del general Ignacio Zaragoza logran vencer a los franceses. No obstante, esta fue una victoria pues momentánea solamente, porque al año siguiente los franceses envían muchos más refuerzos, y en 1863 entonces los soldados franceses toman la Ciudad de México. El gobierno de Juárez tiene que huir hacia el norte del país conforme los franceses van ocupando el territorio nacional. Entonces vamos a ver que se concreta esta idea de los conservadores, quienes finalmente encuentran junto con Napoleón III pues al gobernante idóneo para México, que va a ser Maximiliano de Habsburgo. En 1864 entonces Maximiliano llega a México y se da pues este segundo imperio mexicano. Vamos a ver algunas de las características principales pues de el imperio de Maximiliano. Pues como les acabo de mencionar, Francia pretendía pues mantener su presencia en América y detener este expansionismo norteamericano. Se instaura entonces el segundo imperio mexicano. Se da el reconocimiento de la separación de la iglesia y del Estado. Entonces vamos a ver que Maximiliano va a resultar ser un gobernante liberal, y entonces va a decepcionar en buena medida pues a los conservadores que lo trajeron. Se da la promulgación de leyes que favorecen a los indígenas y la promoción de la investigación científica. Un acontecimiento que ocurre en Europa pues le va a dar un giro a la historia en México, ya que en aquel entonces Napoleón III pues va a empezar a retirar sus tropas de México, debido a que en Europa estaba a punto de estallar esta guerra franco-prusiana que le iba a enfrentar pues a la Prusia de Bismarck. Entonces Napoleón pues sale derrotado de esta guerra franco-prusiana, con la que Prusia finalmente logra unificar a Alemania. Entonces vamos a ver que
con la salida de las tropas francesas, los liberales van a ir ganando cada vez más terreno. Entonces, llegan a sitiar a Maximiliano en la ciudad de Querétaro, donde pues tiene que rendirse y entregar las armas ante el general liberal Mariano Escobedo el 6 de marzo de 1867. Entonces, con Maximiliano derrotado, pues pide perdón al presidente Juárez, pero digamos que para dar un castigo ejemplar a estos invasores, pues lo que va a decretar es que sean fusilados tanto Maximiliano como sus generales conservadores Tomás Mejía y Miguel Miramón en el Cerro de las Campanas el día 19 de junio de 1867. Entonces vamos a ver que el 15 de julio de ese mismo año de 1867, Benito Juárez regresa a la capital de la República y entonces se da el triunfo republicano sobre este segundo imperio. Vamos a ver que a partir de ese momento va a empezar una nueva etapa conocida como la República Restaurada. Entonces, en este periodo, pues se vuelven a aplicar las leyes liberales y el objetivo principal del gobierno de Juárez durante esta restauración de la República, pues va a ser reorganizar al país dotándolo de instituciones. En este periodo, ténganlo muy en cuenta, de la República Restaurada, se crea la Escuela Nacional Preparatoria, inspirada pues en las ideas de esta ideología europea que va a ser el positivismo. A instancias de Gavino Barreda, que era el principal ideólogo del positivismo en este gobierno de Juárez, pues es que se crea esta Escuela Nacional Preparatoria. Vamos a ver que el gobierno de Juárez se va a prolongar más de lo debido a que el país estaba en guerra, pues era imposible celebrar elecciones. Estas se van a dar hasta 1871, en que Juárez tiene que enfrentarse a un joven general héroe de la intervención francesa, conocido como Porfirio Díaz. Entonces, Díaz, junto con un grupo de militares liberales, pues temen que Juárez se convierta en un dictador, y precisamente en estas elecciones Juárez resulta el vencedor. Porfirio Díaz considera que pues fue una reelección y entonces va a lanzar el plan de la Noria, con el que desconoce al gobierno de Benito Juárez. En este plan, pues por primera vez Porfirio Díaz va a exponer este lema de la no reelección. Pero vamos a ver que Juárez al año siguiente, en 1872, fallece. Entonces Sebastián Lerdo de Tejada va a asumir la presidencia de la República a la muerte de Juárez, y digamos que su periodo de gobierno va a durar hasta 1876. No obstante, Sebastián Lerdo de Tejada va a cometer el error de tratar de reelegirse, y entonces Díaz, que estaba exiliado, regresa al país y va a lanzar un nuevo plan en el que esta vez va a desconocer al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Este fue conocido como el Plan de Tuxtepec, y entonces vamos a ver que esta vez, con mucho más apoyo popular, con más apoyo de los militares, Díaz logra vencer a Lerdo, quien tiene que huir del país, y entonces es elegido por primera vez presidente provisional. Y en las elecciones que se dan en ese mismo año de 1876, resulta presidente constitucional de México, y es lo que vamos a ver el siguiente tema. Porfirio Díaz va a ser el protagonista de la siguiente etapa, que le dio su nombre al periodo, que va a ser el Porfiriato.